Hola mis queridos hermanos y amigos. Me permito presentarles lo siguiente. La escena se da en Atenas, en ese cerro llamado el Areópago, en el cual se ha construido un edificio donde los sabios, los intelectuales, los filósofos se agrupan y son convocados para hablar de temas que tienen que ver con la sabiduría, con la inteligencia, con los hechos y las formas en que piensa el ser humano. En este lugar hay una inquietud que convoca a un hombre que perturba la ciudad, y la perturba porque trae una doctrina, una religión, una propuesta de creencias que ellos desconocen. De pronto han escuchado algo y por eso lo traen para que en medio de todos aquellos que creen que todo lo saben, que todo lo dominan y que sus creencias son universales, aparentemente, lo ponen allí en el centro para que explique qué es lo que pasa, qué es lo que está haciendo y por qué está hablando de un hombre que se desconoce. Permítanme ir a un texto que nos ayuda a comprender lo que va a suceder en ese lugar. En el libro de Hechos, capítulo 17, los versículos del 16 hasta el versículo número 22, tenemos el contexto. Leo para ustedes. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y sí, este es el centro del saber humano, que han convocado al apóstol Pablo porque trae una nueva enseñanza. Están hablando y están inquietos sobre el evangelio de Jesús y la resurrección. Permítame hablar del tema hablando de Dios pero sin Dios, que también podría ser la Atenas de ayer, la misma de hoy. Estos hombres que aparentemente lo sabían todo, están inquietos porque hay algo que no saben, hay algo que desconocen, hay algo que los ha inquietado y quisieran saber. Entonces el apóstol Pablo es llevado a este centro y esperan que él les explique, les enseñe de quién está hablando y cuál es la doctrina que para ellos es nueva. Hay que decir, y hago un paréntesis,
que todos nosotros, los seres humanos, tenemos conocimiento de Dios y opinamos de Él, ponemos la fe en Él, deseamos mucho de Él, acudimos a Él, decimos que creemos en Él y sabemos que ese Dios está en los cielos, que hace milagros y que cambia a la gente. Estos conocimientos que tiene el total de la humanidad se vuelven unos conceptos y estos no profundizan para inquietarse en cuanto al conocimiento de Dios. Por eso estamos interesados en mirar y profundizar un poco, por supuesto, acerca de este tema. En el Salmos, capítulo 14, versículo 2, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Fíjense que el salmista retrata este momento histórico y que es el momento que se repite a través de los tiempos. Dios quiere ver que la gente use su entendimiento, y otra vez hablo del entendimiento porque es muy importante, que lo usen para buscar a Dios, para conocer a Dios, para interpretar lo que Dios quiere. Creo que en ese momento en que Pablo está allí frente a aquel grupo de entendidos de la ciencia, de la filosofía y de la religión, no saben quién es Dios. A pesar de que hablan, a pesar de que creen, a pesar que imploran sus favores, a pesar de manifestarse y hablar acerca de Él, como ya lo hemos visto. Pero aquí no se trata de el entendimiento únicamente, se trata de buscar una relación con Él. No es un proceso que se debe mantener en la mente, es que debe bajar ese conocimiento al corazón para que este entendimiento nos ayude a través de la Escritura, a través de lo que se habla de Él, buscar la manera e encontrarla para que Él esté dentro de la persona, que es la propuesta de la palabra de Dios, especialmente en el pacto nuevo, la nueva visión, el evangelio, las buenas nuevas, en que Dios decidió por sabiduría enseñarle a la gente que ya Él no quiere ser un ser que gira alrededor del humano, sino que busca que el humano le interiorice, lo reciba y sea el Dios no externo, sino el Dios interno, el Dios que está dentro del ser humano, porque el saber de Dios no le va a permitir sentirlo, no le va a permitir amarlo, no le va a permitir obedecerle y no se va a sentir inclinado a adorarle como Dios quiere, por supuesto. Así que para sentir a Dios hay que conocerlo, no solamente hablar de Él, sino que hay que saber eso, que Dios quiere estar en la persona, dentro de la persona. No quedarse meramente con esa filosofía, esas falacias, esas formas en que el ser humano ha concebido a Dios, y en este caso a los dioses de aquel entonces. Entonces, veamos otro texto que nos ayuda a ir revisando este tipo de cambios que Dios hace a través de los tiempos, con el fin no solamente de acercarse al hombre, sino que el hombre interiorice a ese Dios. Ya Dios no quiere ser el creador, porque ya lo hizo,
sino que ahora quiere ser el que esté dentro de cada persona, que cada persona lo contenga a Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El interés de Dios es que el ser humano, que habla mucho de Dios y en aquel contexto de dioses y también hoy en día, decida aprender que Dios es único, que Dios es especial, que Dios es celoso, que Dios quiere ser el centro de la fe de cada persona. Y por eso, en este mandamiento que es antiguo, porque se dio casi desde que el pueblo de Israel estaba en el tránsito hacia la tierra prometida, le dice al ser humano, y que ahora corrobora el Señor Jesús, que hay que amar a ese Dios por encima de todo. Y ese tipo de amor, que tiene que ser especialísimo, tiene que ser comprendido, y no solamente comprendido, sino aceptado y puesto en práctica, le enseña a cada ser humano, óigase bien, a cada ser humano, a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Así es como empezamos a mirar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Veamos lo que nos dice Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El profeta Jeremías, al escuchar eso que dice Dios, lo plasma en su libro, y es lo que exalta Dios en este contexto, que la persona debería sentirse halagada, honrada, contenta y feliz de saber que ha entendido a Dios, que lo ha conocido, y que este conocimiento y este entendimiento le permitirá saber que Dios es misericordioso, es justo y es lo mejor que tiene el ser humano en la tierra. Esto es lo que no saben los atenienses y no lo saben las personas a través de los tiempos que no han entendido las Sagradas Escrituras y que no han buscado en Dios aquel ser que quiere estar dentro de cada ser humano. Pablo les va a explicar a través de una metáfora, a través de una ilustración, que hay que conocer a Dios. Volvamos al pasaje de Hechos, capítulo 17, versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo se ha dado cuenta, y al leer el versículo 16 de Hechos, Pablo está enojadísimo, tiene ira al ver que los atenienses y todos los que viven en la gran ciudad son idólatras. Adoran imágenes, adoran dioses, adoran personas. Y sabiendo él, volviendo al versículo anterior, que solo hay un Dios, que a ese Dios hay que adorar, que a ese Dios hay que amar con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, él se siente afectado, se siente irritado y molesto al ver la idolatría de los atenienses, cosa que
también a través de los tiempos, el ser humano practica este tipo de rituales, practica este tipo de ceremonias que son falsas y que no solamente es por ignorancia, sino porque no quiere el ser humano investigar en las Sagradas Escrituras que a Dios hay que adorarlo solo a Él y a Él y a Él y a su Hijo Jesucristo, y que Dios aborrece la idolatría, se llena de enojo y de rabia viendo a la gente adorar todo tipo de imágenes. Entonces el apóstol Pablo usa esa ilustración para decirles que hay altares en todos los lugares donde los atenienses adoran. Y uno de esos altares, que no hay imágenes, hay un nombre, hay un aviso que dice al Dios no conocido. Ellos tienen razón, porque en verdad desconocen a ese Dios. Y uno se pregunta, pero si son sabios, si son investigadores, si han estudiado a todos los dioses, ¿por qué a este no han estudiado? ¿Por qué en este no se han interesado? Y por eso el apóstol Pablo les va a hablar de ese Dios. Una mención muy interesante. Ese Dios que adoran los atenienses sin conocerle, y que hablan de ese Dios sin conocerle, y que opinan de ese Dios sin conocerle, y que lo desean sin conocerle, le anima a los atenienses, sobre todo a los filósofos y a los sabios y a los religiosos, que lo conozcan. Él les va a ayudar o les va a orientar y les va a motivar a que conozcan a ese Dios. El apóstol Pablo intenta, a través del pasaje siguiente, que ese Dios es único. Y esto va a desmontar toda la adoración idolátrica. No pueden los atenienses ni nadie adorar a otros dioses, rezarle a otros dioses, orar a otros dioses. Y aquí esto es importante, porque el ser humano en su ignorancia, por falta de conocimiento de las Escrituras, adora a uno y al otro y al otro y a la otra y a la otra, porque no saben, porque se dejaron llenar de información equivocada y siguen equivocados. No han tenido ese conocimiento de buscar a ese Dios desconocido, o que de pronto se menciona, pero que no se conoce. Así que cuando yo planteo aquí que ese es el Dios único, desmonta todos los demás altares, todos los demás dioses, todas las demás imágenes. También que es el Todopoderoso. Se le puede atribuir a cada Dios milagros, señales prodigiosas, pero el Todopoderoso es Jehová de los ejércitos. Es el único que supera a todas las demás deidades, y a ese hay que buscar, por supuesto. También les enseña el apóstol Pablo que Dios es el único sustentador, y eso es muy importante también entenderlo. Es el que soporta la creación, es el que mantiene la vida en la tierra, es aquel que decide sobre todos los seres humanos, el sustentador. También es el misericordioso. En otras palabras, es el único Dios, escuchen bien, que le duele la situación en que el ser humano vive mal y quiere remediar esa situación, porque Dios sufre con el sufrimiento de la gente y quiere ayudar, quiere orientar para que salgan de esa aflicción.
reparen las situaciones que les ha causado tristeza, dolor, enojo, problemas. Trae las soluciones a la vida de quienes viven mal, de quienes sufren. También que es el Dios redentor. Y aquí quiere decir que la redención es que es el único Dios que perdona los pecados y no los volverá a mencionar y los quitará de la mente de aquellos redimidos. Muy importante eso, ¿no? Todas las conductas dañinas, todas las acciones que tienen que ver con la maldad que se le infringió a otro y a sí mismo y que están perturbando la mente, que están haciendo que esa mente se culpabilice, se intranquilice y no alcance la liberación y el gozo, Dios quiere redimirle. Otro gesto interesante y otra acción que debe conocer la gente allá en Atenas y a través de los tiempos hasta hoy, es que es el guiador. Quiere conducir a las personas mostrándole qué tipo de vida es la más correcta, qué tipo de vida produce bienestar y un bienestar permanente y un bienestar cimentado en lo bueno, en lo agradable, en lo justo. Eso quiere Dios, que la gente lo sepa. Y otro recurso, la salvación del alma, pero también de la salvación del cuerpo, que es muy importante. La salvación no es otra cosa sino asegurarle al ser humano, si la obtiene, por supuesto, hay que recibirla, que al morir, al perder el cuerpo aquí en la tierra, vaya a la presencia de Dios. No va cualquiera a la presencia de Dios, sino a través de Cristo Jesús, a través del plan redentor de Dios. Y se le puede implorar a los otros dioses, se le puede rezar, pero ellos no salvan a nadie, solo Dios a través de Cristo Jesús. Y esta es la enseñanza maravillosa que hay que aprender y conocer de Dios. Veamos una cita con relación a lo que estoy hablando. Juan capítulo 14, versículos 7 y 9. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El Señor Jesucristo aquí responde a una inquietud que tuvo el apóstol Felipe, porque Felipe no conocía al Padre y Jesucristo es el único que lo da a conocer. Es aquel que vino a la tierra a decir: mi papá, o sea, mi Dios, mi Padre Celestial, es así como yo lo muestro, como yo soy. Entonces aprendemos que Jesucristo nos lo da a conocer, como dice Juan capítulo 1, versículo 18. Así es el Padre Celestial, como el Señor Jesucristo nos los muestra, como el Señor Jesucristo lo manifiesta. Y esto también es importante. Entonces, quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Quien conoce a Jesucristo, conoce a Dios. Todo esto, pues, para desembocar ese interés, ese andar del ser humano, para aprender del Dios desconocido, de Jesucristo, que nos muestra al Padre. Otra cita, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Aquí el apóstol Juan menciona algo de mucho interés y de mucha importancia para los que quieren conocer a Dios.
que ahora Dios, a través de Cristo Jesús, nos permite ser adoptados como hijos de Dios. Aquel que cree en Cristo Jesús, que le pide que entre a su corazón, Juan capítulo 1, versículo 12, se convierte en hijo de Dios. Y esto desmonta aquella idea, aquel mito de que todos los seres humanos somos hijos de Dios. No, tiene que haber una adopción y esa se hace a través de Cristo Jesús. Quien recibe a Jesucristo, Dios lo adopta como hijo. Y entonces ese puede decir, yo soy hijo de Dios. Y esto es muy importante también aprenderlo, por supuesto. Cuando entendemos esto y recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, se dan una cantidad de formas de vida que hay que repetirlas, por supuesto, y que son atractivas para aquellos que en verdad entienden la palabra de Dios. Y es que quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí las demás son hechas nuevas. Esta es una de las ofertas que hace el Señor Jesucristo, contenidas en las Sagradas Escrituras, aparte de la redención, de la salvación, de la vida eterna. Ofrece la transformación del ser humano. Con Cristo Jesús morando dentro de cada persona, se va a dar una transformación, unos cambios de pensamiento, cambios de actitud, cambios de comportamiento. Esa es la nueva criatura. Y esa es la propuesta de Dios, que todos debemos conocer. Veamos entonces dos citas que son muy importantes, que permiten ampliar más el tema que estamos compartiendo en el día de hoy. Y quiero repetir dos títulos. Hablan de Dios, pero sin Dios. Y la Atenas de ayer, la misma de hoy. Sí, la gente sigue hablando de Dios. Sigue diciendo que cree en Dios, pero no le conocen. No le buscan como Dios quiere ser buscado. No le conocen porque no quieren conocerle como Él es. Y no se benefician de ese Dios porque no conocen sus beneficios, no conocen sus propuestas. Veamos entonces lo que nos dice Jeremías 31, 34. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué interesante cuando buscamos estos textos que convergen, que se amalgaman, que se unen para enseñarnos más aparte de Dios. Es un texto profético del profeta Jeremías. Todos conocerán, vivos o muertos, que Dios es el único Dios, el verdadero Dios, el todopoderoso, el misericordioso. Y todos conoceremos, por supuesto, todas las propuestas que Dios tuvo para el ser humano y que están en las Sagradas Escrituras y que las va cumpliendo en la medida en que el hombre se interesa por conocerle y por obedecerle. Eso es lo importante. Ya nadie podrá decirle al uno, mira, así es Dios, y al otro, sí, Dios es esto, Dios hace esto. No. Es decir, la proclamación del Evangelio, el estudio de las Escrituras, cuando la persona está en la tierra, podrá aprender quién es Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en este día. Con este tema, la gente podrá decir, ahora conozco más de Dios, ahora puedo buscarlo porque tengo argumentos, porque tengo la información, porque tengo el conocimiento. Y esto es muy importante. Entonces, todos conocerán o conoceremos de Dios, aquí en la tierra o en los cielos, pero todos
según esta profecía, conoceremos de Dios tarde o temprano. Y es mejor conocerlo ahora que estamos en la tierra, porque Dios en la tierra quiere hacer grandes cosas con nosotros. Quiere ser el Dios nuestro. Mire, a mí me gusta mucho esa introducción del Padre Nuestro. Padre Nuestro. Para que Dios sea el Padre Nuestro, nosotros tenemos que decirle que queremos ser sus hijos. Ya vimos que no todo el mundo que dice yo soy hijo de Dios, no. Somos hijos de Dios a través de la invitación que le hacemos a Jesucristo para que viva dentro de nosotros. Esa es la receta o la fórmula. Ahora vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Palabras del Señor Jesús, en que reitera lo que tenemos que hacer los seres humanos, conocer a Dios, que es único, que es verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, quien lo ha dado a conocer. ¿Cuál es la recomendación de Jesús? La buscamos en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Ya lo mencioné, pero leamos para tener la certeza y, por supuesto, que lo entendamos cuando leemos las Sagradas Escrituras. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Recordemos, Dios único, Dios especial, el Dios desconocido quiere que todos le conozcamos. Y escuchen bien, no podemos adorar a ningún ser conocido, a ningún ser que ha pasado por esta tierra, porque Dios es espíritu, y en espíritu debemos conocerlo y amarlo, servirlo. Dios es verdadero, pero no se ha dado a conocer. Por lo tanto, nosotros despojémonos de todos esos dioses, de todas esas imágenes, y dediquémonos a adorar a ese Dios único, a ese Dios traído por Cristo Jesús a la tierra. ¿Cuál es la aplicación entonces a este mensaje? Conozcamos a Dios para saber del amor que nos tiene, de la misericordia que quiere entregarnos, del plan de acercamiento con Dios a través de Cristo Jesús. Aprendamos, hermanos, que Él tiene deseo de ser nuestro Dios personal y único, por favor. Desmontemos aquella idea que esta imagen nos dio o este Dios nos dio y nos hizo un milagro. Mucho cuidado con eso. Los milagros no son la manifestación única de Dios. Muchos seres pueden hacer milagros. Y detrás de muchos seres, sobre todo de las imágenes y de los dioses, está Satanás tratando de desviarnos para que adoremos a esa imagen, para que pongamos la fe en esa imagen, para que creamos en esa imagen y no adoremos al Dios único, al Dios verdadero. Lo que estaban haciendo los atenienses en el momento en que el apóstol Pablo llega allá y les explica quién es Dios, y ese Dios que la gente desconoce. ¿Cuál es mi recomendación? Estudia la palabra de Dios. Aprende a conocer a Dios. Búscale en oración. Desmonta todas las imágenes que tengas. Bótalas. No sirven. Te están llevando a la idolatría y te van a quitar la oportunidad de ser el Hijo de Dios, de ser salvo, de ser redimido. Los que adoran imágenes no son redimidos, no son salvos, no tienen vida eterna, aunque haya personas que enseñen lo contrario. Ve a las Escrituras, aprende de las Escrituras. ¿Tienes inquietudes? Ven a la Escritura, a la Sagrada Escritura, y aprende de Dios. Y entonces ya no se cumplirá en ti este texto o este título del sermón cuando estoy diciendo, hablan de Dios pero sin Dios. No sigas así. Habla de Dios pero con Dios.
Habla de Dios pidiéndole la presencia a Jesucristo para que venga a tu corazón. Entonces sí tendrás el conocimiento y la autoridad de parte de Dios para hablar de Él. Y quienes te escuchen sabrán que tú, en verdad, tienes a Dios y Dios te ha enviado para hablar de Él. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.